Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a aprender a controlar los efectos, toda la sección que está aquí al centro de Silent 1. Vamos a ver que tenemos aquí varios efectos. Está este que es un arpegiador, distorsión, phaser, chorus, ecualizador, delay, reverb, compresión, etc. Muy bien, vamos viendo cada una de las pestañas, les voy explicando todos los controles y algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar. La primera es una de las más tardadas, es el arpegiador, y bueno, hay que tener en cuenta también que el orden de los efectos va de arriba hacia abajo, se van aplicando en ese orden. Primero es el arpegiador, la distorsión y todos estos así hacia abajo. Otra cosa interesante que hay que tener en cuenta es que la pestaña que está aquí, la parte del mezclador, este volumen va antes de los efectos y puede llegar a tener algunos, o sea, dependiendo del orden, ¿no?, en el que ustedes hagan y los efectos que estén cargando, puede cambiar ligeramente el sonido. Vamos a ver primero el arpegiador. Dan clic sobre el nombre del efecto para poder ver sus controles y si lo quieren activar dan clic sobre su casilla que está ahí. En este caso, ahí yo estaría encendiendo el efecto del arpegiador. Dependiendo del efecto que ustedes tengan seleccionados, van cambiando los controles. También pueden ver que tiene este menú que está en la parte de aquí arriba, donde ustedes pueden copiar, pegar o incluso lo pueden inicializar. Si por ejemplo hicieron algunas cosas que quieren regresar a la parte inicial, le dan inicializar y listo. Muy bien, vamos a ver aquí que tenemos el modo. Cuando yo lo enciendo, oprimo una nota. Antes de eso estaba simplemente así. ¿Ok? Y está empezando a aplicar lo que está haciendo el arpegiador. Y vemos que el modo dice up. Eso significa que si yo hago un acorde, por ejemplo tengo aquí mi, está únicamente tocando mi. Si yo toco mi y sol, está ahora cambiando entre las dos notas. Si toco más notas, ahí pueden darse cuenta que está tocando en forma ascendente. Si yo tengo estas 3 notas o 4 notas oprimidas, ¿no?, por ejemplo ahí, pueden ver que está tocando desde abajo hacia arriba. No empieza desde aquí. Y ese es el orden que está llevando. Vamos a darle clic y vamos a ver los otros. Down es al revés. Ahora vamos a empezar. Ya está reproduciendo todas las notas del acorde que yo esté seleccionando o que esté tocando, pero hacia abajo. Luego tenemos este que dice up and down. Significa que va a empezar desde la parte de abajo, llega hasta arriba y luego vuelve a rebotar, podría decirse de esa manera, hacia abajo. Voy a ponerlo un poquito más lento, viendo aquí estos controles. Con esto yo controlo la separación que hay entre cada una de las notas del arpegiador. Si lo muevo hacia la derecha se hace más rápido y hacia la izquierda es más lento. Luego tenemos este que es el swing. El swing lo que nos va a permitir es que cuando estemos utilizando también el secuenciador a pasos, haga, ¿no?, algo así como que desplazar una nota ligeramente más, otra no, una sí, una no. Y de esa manera hay como que cierto ritmo. Si yo lo pongo así, ahí pueden escuchar, ¿no?, cómo está cambiando una de las notas intermedias para que tengan como que cierto ritmo. Eso es lo que está haciendo el swing. Luego tenemos el gate. El gate lo que está haciendo es cambiar la duración de la nota. Lo hacemos hacia la izquierda, ahí pueden ver cómo lo recorta bastante. Y hacia la derecha lo está alargando. Muy bien, también algo que se me pasó a comentar es que esto está aplicando ya a la suma de la parte A y la parte B. ¿Ok? Para que tengan en cuenta que, pues bueno, estos efectos aplican a ambas partes. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente parte, que es la que está aquí. Dice up, down 2. Aquí la diferencia respecto a la anterior es que una vez que llega hasta la nota superior, la repite una vez antes de comenzar a bajar, ¿no? Y esta originalmente solamente llegaba y rebotaba. Luego tenemos este down up, este es el inverso. Empieza arriba, va hacia abajo y rebota. Y antes de rebotar, repite una vez. Muy bien, luego tenemos este random que simplemente está tocando al azar todas las notas del acorde. Después tenemos este que dice ordenado. El ordenado es en el orden en el que yo estoy empezando a tocar el acorde, es como lo va a estar repitiendo. Por ejemplo, si yo tengo do, mi, sol, yo lo toqué en ese orden, ¿no?, empezando de abajo hacia arriba y lo está reproduciendo de esa manera. Si yo pongo, por ejemplo, ahora do, luego si, luego mi y luego sol, en ese orden las fui tocando, en ese orden las está reproduciendo otra vez.
Eso es lo que significa este que dice ordenado. Y por último tenemos Step y Chord. Step y Chord lo que va a hacer es que ya comienza a hacer caso a la sección de aquí abajo. Esto es un pequeño secuenciador a pasos de 16 pasos. Aquí podemos darle clic para cambiar entre la página 1 y 2. Y cada una de las páginas tiene, aquí pueden verlo, 8 pasos. Antes de pasar, vamos a ver aquí la siguiente sección, dice Velocity. Esto, también estas opciones lo que nos permite es controlar cómo se va a comportar el Velocity dentro de la secuenciación. Si tenemos aquí, solamente le va a hacer caso al Velocity con el cual yo estoy oprimiendo la nota. No, si lo estoy haciendo, por ejemplo, más suave, lo va a reproducir más suave. Si lo estoy haciendo más fuerte, lo va a reproducir más fuerte. Bueno, aquí no se nota porque tengo que asignarlo también el velocity al volumen, que es algo que ya les enseñé en el episodio anterior de toda esta parte de modulación. Luego tenemos el hold. El hold lo que hace es que todas las notas las va a tocar al mismo velocity. No le está haciendo caso a la nota. Después tenemos el step. Esto lo que va a hacer es que va a respetar el velocity que yo ponga en mi secuenciador. Luego tenemos estos, que es bueno, es lo que está en el secuenciador más la nota y lo que está en el secuenciador más un velocity fijo. Esas son todas las opciones que tenemos acá. Luego tenemos este que dice octava. Por ejemplo, otra vez, si vamos a regresar, vamos a ponerle el modo up. Está reproduciendo este acorde, pero solamente está tocando en la octava donde estoy haciendo mi acorde. Si yo le pongo más, podemos cambiar hasta 4 octavas. El acorde lo va a repetir en, por ejemplo, aquí 3 octavas diferentes. Ok, y ahí está cambiando. Luego tenemos esta sección que dice grab. Eso lo que va a hacer es seleccionar nosotros cuántos steps queremos que esté reproduciendo de toda la secuenciación. Aquí podemos llegar a estar 16, que es el máximo, o podemos dejarlo, por ejemplo, en 4. Ahí está. Para que el secuenciador comience a hacer efecto, tenemos que poner el modo en ya sea modo step o modo chord. Si yo lo pongo en step, únicamente pongo la nota y está empezando a leer lo que vemos acá. Voy a ponerlo en una octava y, por ejemplo, voy a cambiar aquí para que el segundo step esté una octava más arriba. Okay. Si yo quiero tocar otra nota, no le está haciendo caso, únicamente a la última que acabo de tocar. Y si yo pongo chord, entonces sí. Ahí está tocando las dos notas y las dos al mismo tiempo las está desplazando tal y como indica aquí mi secuenciación. Voy a regresarlo otra vez al modo de step. Y bueno, aquí tenemos 3 hileras, es el hold, transpose y velocity. Velocity, como ya vimos, es el volumen. Transpose nosotros podemos moverlo en semitonos, podemos ponerle hasta menos 24 semitonos o más 24 semitonos, que es el equivalente a 2 octavas arriba y abajo. Y con hold lo que hace es que podemos decirle que sostenga una nota un poquito más de tiempo. Si le damos clic podemos ver cómo está apareciendo la flecha y eso también nos ayuda a que se active el modo de portamento. Por ejemplo, voy a comenzar a tocar y vamos a decirle ahí, ¿no? Que grab para que solamente toque 1, 2, 3, 4 y vamos a decir que, por ejemplo, aquí a esta nota vamos a ponerlo en ahí 7 semitonos, por ejemplo. Ahora voy a poner el portamento. Todavía no notamos nada, pero vamos a activarlo. Ok, ahí pueden notarlo. Y si yo lo pongo además sobre esta, que es la que está subiendo de nota, va a hacer ese movimiento de portamento. Voy a ponerlo aquí también en modo legato. Ok, y ahí pueden escuchar cómo está haciendo ese desplazamiento. Ok, y no sé, esta por ejemplo vamos a ponerla ahí. Ok, y pues bueno, ahí pueden darle clic, pasan a la siguiente página. Y eso es todo sobre el arpegiador. Los siguientes efectos ya son mucho más rápidos, vamos a ir, esta es la distorsión lo activamos y tiene algunas formas diferentes de distorsión. Overdrive es únicamente distorsión, vamos a ver aquí la forma de onda y para todos los modos de distorsión tenemos únicamente 2 perillas. La primera, la que está a la izquierda que dice Amount, nos va a dar la cantidad de distorsión y la de la derecha es la cantidad que nosotros queremos combinar de la señal original, es decir, el dry, con el wet, que es la señal ya distorsionada, procesada. Ahí podemos ver cómo está cambiando la forma de onda. De esta manera pueden ver qué tipo de distorsión está siendo aplicada. Vamos a cambiar ahora a este que dice Foldback. El Foldback lo que hace es que comienza a llegar hasta arriba y en lugar de quedarse ahí plano, se empieza a regresar la forma de onda. Y
Pues bueno, cada una de la distorsión va a tener un timbre muy en particular. Aquí pueden ver cómo estamos llegando a cierto punto y luego comienza a hacer clipping, está recortando. Luego tenemos estos dos, el Decimate y el Beat Crush, que ambos son de reducción de bits. Pueden escuchar cómo el sonido se hace como retro o como lo-fi. Vamos a ver el phaser. El phaser, recuerden que es algo así como un movimiento de varios filtros de banda rechazada que están subiendo y bajando, como si tuvieran un LFO. Es algo que ya expliqué en otros videos, lo vimos también creo que en el de diseño de sonido, que está por aquí arriba el curso. Como siempre les digo, para aprender a utilizar Silent, ¿no? Para sacarle el máximo provecho, ya deberían de haber visto ese curso. Vamos a dar aquí y voy a visualizarlo aquí, para que vean cómo se están moviendo esos filtros. Se pueden ver cómo están esas bandas empezando a atenuarse en volumen. Si yo le pongo aquí el de centro de la frecuencia, simplemente estoy eligiendo alrededor de qué frecuencia se va a estar haciendo la oscilación. Luego vamos a ver esto, que es a qué velocidad está haciendo esa oscilación. Pueden ver, está muy rápido. Hacia la izquierda está más lento. Ahora podemos ver también con el LFO Gain es qué tanto va a recorrer en frecuencia. Si lo ponemos bajito, podemos ver que el movimiento es más corto. Y si lo ponemos muy alto, vamos a ver cómo empieza a recorrer mucha más, ¿no? Desde los 20 Hz hasta los 20 kHz y a veces hasta más. Luego tenemos este que dice Spread. El Spread nos va a decir qué tan separados están los filtros entre sí. Ok, voy a subir el feedback, que eso es también la resonancia, ¿no? Qué tan marcada está la frecuencia alrededor de los filtros. Ok, para que lo puedan visualizar y cómo el spread está afectando ahí. Ok, ahora voy a subir el spread. Y pueden ver cómo esta onda se separó hasta acá y este filtro está aquí abajo. Si pongo muy poquito spread, pueden ver que están muy cercanas las frecuencias. Ok, eso es lo que hacen estos controles. El feedback ya lo vimos. Luego tenemos este que dice LR Offset. Lo que está haciendo es que el canal izquierdo y el canal derecho van a empezar a ir como que a ligeras frecuencias. No muy poquito la diferencia, pero eso nos provoca que haya un poco de estéreo. Luego tenemos el width, esto es en sí la expansión de estéreo, ¿no? Porque aquí pueden ver si yo esto no lo muevo, la expansión estéreo se mantiene siempre al centro, sin importar la diferencia entre los canales izquierdo y derecho. Y con el width ya empezamos a tener la cantidad de estéreo que nosotros le pongamos. Y bueno, dry y wet, como siempre, es la señal limpia y la señal procesada. El chorus lo que hace es una copia del sonido y luego lo retrasa un poquito. Y bueno, teniendo eso en cuenta, aquí con el delay podemos ver la cantidad de retraso que hay de esa copia. Tenemos desde 1 milisegundo hasta 40 milisegundos. Luego tenemos el rate. Con el rate lo que va a hacer es que esa copia, además de que ya va retrasada, la va a estar adelantando y atrasando dependiendo de lo que nosotros pongamos acá. Por eso si lo pongo muy rápido, empezamos a notar un efecto como de vibración. Okay, luego tenemos el depth, esto es la cantidad que va a estar recorriendo ese movimiento, ¿no? Si lo pongo muy bajito, realmente es como que la frecuencia la mueve demasiado lento, pero si la pongo muy arriba, pueden ver que la frecuencia se está moviendo demasiado. Y se obtiene hasta un efecto como que de desafinación. Luego tenemos aquí el feedback. Ok, que es cuántas veces está repitiendo ese eco. Y mientras más lo deje, empieza a tener ahí como que un sonido medio metálico. De hecho, si lo pongo hasta el tope, podemos notar, ¿no? Quedan esas frecuencias, esos armónicos medio metálicos. Luego tenemos el width. El width lo que va a hacer es la separación estéreo. Si lo dejamos hasta la izquierda, está completamente monofónico. Y si lo abrimos, podemos ver que ya hay más estéreo. Otra vez, está aquí modo de la señal sin procesar, señal procesada. Y el modo dual, lo único que está haciendo
Ok, es crear una voz adicional simplemente para dar ese efecto como que estéreo. Vamos a ver ahora la ecualización, está bastante sencilla y lo único que tiene son dos como tipo campana. Uno es para el bajo y aquí nosotros podemos seleccionar qué tanto le queremos dar a las frecuencias graves, ¿no? Simplemente es la ganancia desde 0 hasta 15 decibeles que le estamos sumando y con eso seleccionamos a cuál frecuencia se lo va a hacer. Tenemos desde 13 Hz hasta 880 Hz y este es también para la parte de los agudos, ¿no? De qué tantos agudos le queremos dar, de nueva cuenta desde 0 hasta 15 decibeles y a cuál frecuencia. Ok, estos no estoy seguro, pero me parece que son filtros campana pero muy ancha o algo así como tipo high shelf. Y bueno, si le ponemos aquí un polo es como que muy amplio y dos polos es un poquito más preciso. Aquí yo les recomiendo que si quieren analizar qué es exactamente lo que está haciendo un ecualizador, lo hagan con ruido blanco. Si lo hacemos con ruido blanco, como esto se supone que es algo completamente plano, voy a bajarle aquí el volumen para que no se vuelva muy molesto. Y con un analizador de espectro vamos a poder ver que si está apagado el ecualizador, la línea es completamente plana. Ahí lo pueden ver. Y ahora yo lo estoy encendiendo. Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo está compensando. Ahí le estoy subiendo a las frecuencias agudas. Ahora voy a hacerlo con un polo. Pueden ver que esto es todavía como que más ancho. Y con dos es como que más preciso. Y bueno, aquí automáticamente hace cierta compensación, ¿no? Si le subo a los graves, le baja a los agudos y viceversa. Ok, es una pequeña función que tiene de autocompensación Silent 1. Vamos ahora con el delay. Es bastante sencillo. Aquí lo que tenemos es una repetición de nuestro sonido. Ok. Ahí está, lo podemos escuchar. Y está repitiendo simplemente lo que nosotros le dimos. Muy bien, tenemos entonces del lado aquí, delay L. Es el delay del canal izquierdo. También tenemos el delay del canal derecho. Si esto los ponemos separados, ¿no? Ya podemos escuchar un poco más de esa diferencia que hay entre ambos canales. Luego tenemos filtros. Está el filtro para cortar las frecuencias bajas. Pueden ver cómo los ecos tienen mucha menor presencia en las frecuencias graves. O podemos hacerlo al revés, cortarle las frecuencias altas. Y solamente estamos escuchando aquí las frecuencias bajas. Luego aquí tenemos este botón que es si queremos que el efecto sea de ping pong. Ok, ahí lo podemos escuchar. Vamos a ponerlo al mismo tempo. Ahí está, ambos canales. Y si enciendo el ping pong, podemos empezar a escuchar cómo brinca de izquierda a derecha. ¿Qué tanto va a brincar de izquierda a derecha? Ya dependerá del control de spread. Ok, ahí pueden escuchar cómo está más exagerado. Y hacia la izquierda es como si fuera un eco monofónico, es decir, al centro. Esta perilla solamente sirve si está encendido este botón. Si no, no está haciendo absolutamente nada. Luego tenemos este que dice Smear. Smear lo que hace es que a los ecos le va a aplicar algo así como un pequeño difuminado. Suena como tipo chorus. Esto es porque en la vida real los ecos cuando rebotan en alguna superficie, algunas frecuencias son absorbidas o interactúan con otras frecuencias. Entonces no estamos recibiendo el eco exactamente tal y como estaba la fuente original, que es cuando tenemos el smear hasta abajo. Ok, luego tenemos aquí el feedback. El feedback es el volumen que van a tener los ecos. Si lo ponemos al máximo, los ecos se van a quedar ahí sonando durante mucho tiempo, lo cual puede ser un problema si es que están tocando varias notas porque todo esto se va a estar encimando. Y si lo ponen hacia abajo, pues bueno, desaparece muy rápido. Por ejemplo, ahí está hasta abajo, únicamente escuchamos el primer eco y lo demás desapareció. Luego tenemos aquí el width. Y este solamente va a funcionar si está igual estos dos con cierta diferencia. Ok, ahí pueden escuchar la diferencia entre el canal izquierdo y derecho. Y si lo hacemos más amplio, hay todavía más exageración entre el canal izquierdo y derecho. Y otra vez, la combinación de la señal original con la señal procesada. Luego tenemos la reverberación. La reverberación es muy sencilla. Aquí tenemos otra vez la señal original, señal procesada. Podemos cambiar el tamaño de la reverberación.
la podemos hacer pequeña. Este al mismo tiempo controla el tiempo de caída. Ok, lo pueden escuchar, es un tiempo corto, o tamaño corto. Ok, y ahí está, ¿no? El tiempo de reverberación más largo y de cuarto grande. Luego tenemos este que dice el width, que es la apertura estéreo de nuestra reverberación. Si lo dejamos hasta abajo, suena monofónico. Y si lo abrimos, pues bueno, ya suena como debería, ¿no? Como que más realista. Luego tenemos el pre-delay, que es un retraso desde la señal original hasta su eco. Si lo ponemos al máximo, hasta incluso podemos escuchar, ¿no? La separación que hay entre el sonido original y su reverberación. Y luego tenemos el damp. El damp lo que nos va a dar es que está suavizando las frecuencias altas antes de tiempo para que el sonido no sea tan brillante. Aquí podemos ver cómo está esta curva, ¿no? De que efectivamente está amortiguando esas frecuencias. Ok, nos ayuda a que los sonidos no sean excesivamente brillantes. Aquí la compresión es también bastante sencilla. Lo único que tenemos es estos, que es el umbral, ¿no? A partir de qué nivel de volumen va a empezar a comprimir. Tenemos el radio para decirle la cantidad de compresión que va a aplicar. Luego tenemos el ataque y el release. El ataque nos dice qué tanto tiempo tarda el compresor en comenzar a actuar una vez que pasó del umbral o del threshold. Y el release es qué tanto tiempo tarda el compresor en apagarse una vez que la señal bajó del threshold o del umbral. Esto, pues bueno, está bastante sencillo. Yo les recomendaría utilizar un compresor externo, pero de todas formas, si quieren comprender todo lo que hace la compresión, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha, que es parte del curso de mezcla y masterización. Muy bien, y con esto cubrimos todos los efectos. Fue un poquito pesado porque, pues bueno, eran varios, pero con esto ya sabemos utilizar Silent casi al 100%. Solamente nos falta comenzar a aplicar todo lo que ya hemos visto, a ver todos los controles para comenzar a crear sonidos. Y aquí es donde ya vamos a entrar en la parte práctica del curso. Vamos a aprender a hacer kicks, claps, hats, bajos, leads, plugs, pads, efectos de sonido y muchas más cosas. Por eso, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones o quieren clases, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.